Un grupo de estudiantes de la Universidad de la República reclama mantener la virtualidad una vez termine la pandemia. ¿Cómo se plantan las autoridades de la UDELAR ante esta propuesta? ¿Hay que volver a la vieja normalidad sin más para dar los cursos? Aunque todavía no hay definiciones de los distintos consejos de la institución, vamos a conversar con la decana de la Facultad de Derecho, donde estudian las voceras con las que conversábamos antes. Estamos justamente en línea con la doctora Cristina Mangarelli, que es abogada, decana, como decíamos, de la Facultad de Derecho. Doctora Mangarelli, ¿qué tal? Un gusto saludarla. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto estar en este prestigioso programa. Le empiezo preguntando, ¿qué evaluación hacen ustedes de lo que fue la experiencia esta de 3 semestres ya en modo virtual, con enseñanza a distancia? Yo creo que lo más importante es señalar lo que también ha recalcado siempre el rector, que una vez que se decretó la emergencia sanitaria y se suspendieron las clases el 13 de marzo del año pasado, a los pocos días ya toda la Universidad de la República estaba manteniendo la mayoría de los cursos, y eso también sucedió en Facultad de Derecho, o sea que se hizo un gran esfuerzo para mantener los cursos, migrar inmediatamente de la presencialidad a la virtualidad y lograr que los estudiantes no perdieran el semestre ni el año. Y eso es un gran esfuerzo de la UDELAR y también, por supuesto, de la Facultad de Derecho. Y en el caso de, ¿han tenido una devolución más directa, por ejemplo, a través de encuestas, de comentarios quizás de los propios estudiantes? ¿Qué les dicen los alumnos al respecto? Bueno, me parece que lo que hay que distinguir es un sistema que se utilizó o que se utiliza ante una emergencia sanitaria, y lo que hay que ver es si este sistema puede sustituir el modelo educativo. Lo que puede servir para una emergencia sanitaria, para no perder los cursos y lograr terminar el año para los estudiantes, no necesariamente es lo mejor para mantenerlo en el futuro. Eso no quiere decir que no se utilice todas las ventajas de la tecnología y no tengamos que pensar en todo lo que ha aportado la tecnología y el cambio tan grande que se ha producido tanto en los docentes como en los estudiantes, que rápidamente tuvieron que adaptarse a las plataformas virtuales. Entonces, el sistema utilizado tiene ventajas y tiene inconvenientes. De todos modos, todas las facultades, Facultad de Derecho también, está evaluando cómo van a ser los cursos el año que viene. Y en ese sentido, ¿cómo vieron el planteo de por ejemplo, el grupo que representaban estas estudiantes con las que conversábamos recién? A propósito de, bueno, ellas señalaban, ¿no?, las distintas situaciones que se plantean en torno a las posibilidades que brinda una educación híbrida, porque acá no estamos hablando de sustituir la presencialidad, sino de que se sume este otro canal, digamos, ¿no? Hablaban de gente que había interrumpido sus estudios porque le era imposible después llevarlos a la práctica si tenía que concurrir a la universidad, y de esta forma había conseguido reengancharse, ya sea por cuestiones laborales, por cuestiones familiares. Alumnos del interior del país que quizás, bueno, venirse a estudiar a Montevideo les significaba una inversión muy importante y bueno, y de esta forma también podían hacer sus estudios efectivamente. Eso es muy importante llegar cada vez a más personas a la universidad, llegar cada vez más al interior del país. Eso es muy importante, pero también hay que tener en cuenta la educación de calidad, es decir, establecer un sistema que asegure la educación de calidad, porque en definitiva es para bien de los estudiantes. Entonces, lo que estamos haciendo es evaluando todas estas herramientas y asegurando la educación de calidad. Fíjese que Facultad de Derecho el año pasado
a mitad de año, cuando las condiciones sanitarias lo permitieron, realizó exámenes presenciales, 12.000 exámenes presenciales con un protocolo aprobado por el Ministerio de Salud Pública, lo cual le posibilitó también a los estudiantes no perder ese periodo de exámenes del año pasado. También se hizo en septiembre y en diciembre se tuvo que interrumpir y ahí pasamos de exámenes presenciales en la mitad de diciembre a exámenes orales virtuales. Es decir, siempre teniendo en cuenta la mejor opción en cuanto a la calidad. Pero bueno, se está estudiando para el año que viene para ver todas estas enseñanzas y nuevas oportunidades que da estos sistemas. Pero usted apunta que en líneas generales, si bien claramente la facultad lo está evaluando, digamos, no ha tomado una resolución al respecto, no puede ser, decía, el mismo mecanismo que se usó ahora para una situación de emergencia como tal. Pero hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo porque, por ejemplo, las pruebas este año, muchas pruebas finales se hicieron en forma virtual. Necesariamente las pruebas tienen que ser de manera presencial. Es lo que están diciendo también, lo que apuntaban. También usted habrá visto que se habló de los cursos semipresenciales que ya tiene la Facultad de Derecho, que justamente posibilitan a la gente que trabaja o la gente que está en otras localidades en no concurrir y concurrir cada 15 días a una clase que es presencial, pero podría ser dictada de otra manera. O sea, esos ya son sistemas que están previstos desde antes de la pandemia en la Facultad de Derecho justamente para atender todas estas situaciones. Incluso también hay cursos no solamente semipresenciales, sino a distancia, que seguramente van a ser reglamentados para el año que viene. Hay que trabajar también sobre cursos a distancia. Sí, de hecho, pueden ser parecidos o no al sistema utilizado. Bien. Pero veía, por ejemplo, hay en lo que tiene que ver con los cursos teóricos, ¿no? Que capaz que la Facultad de Derecho es de las que tiene más de estas instancias. Ahí no se podría instrumentar justamente una forma virtual, una posibilidad virtual, teniendo en cuenta que... e incluso, como señalaban las estudiantes, que se pueda ver de forma asincrónica, ¿verdad? Que el estudiante pueda recurrir a esa clase que dio el docente en otro momento, no necesariamente en el horario en que la dicta. Ya hay varios docentes que están dando cursos de esa manera, grabando las clases para que los estudiantes puedan bajarlas en cualquier momento. Como le decía, por más que hay materias teóricas, hay muchas materias que son prácticas, y esas materias prácticas, la mayoría de ellas se fueron dando a través de clases presenciales cuando la emergencia sanitaria lo permitió. Pero, como le dije, no estamos cerrados, vamos a evaluar todas las posibilidades, estamos escuchando este planteo que a través de los medios, que no nos ha llegado todavía, pero más allá de este planteo, la facultad viene estudiando desde hace tiempo cómo se van a hacer los cursos el año que viene. Esto también ha venido siendo discutido en las comisiones de carrera, pero evidentemente tenemos que aprovechar todas las oportunidades que nos dio la tecnología y el uso rápido que docentes y estudiantes han realizado de ella, porque en pocas semanas los docentes estaban dando clases en forma virtual y los estudiantes tuvieron que adaptarse también a esa manera de dar clase. O sea que vamos a estudiar todas las posibilidades que ofrecen los distintos cursos que están previstos y quizás otros que no estén previstos. O sea, esa modalidad podría en algunos casos plantearse dar la clase a la misma vez para en forma presencial y en forma virtual. Esa es otra posibilidad que también estamos estudiando. Y bueno, veremos en función de las materias y de lo que vamos a proyectar para el año que viene, y también de los resultados de estos semestres, ¿no?
Ujú. En ese sentido, a nivel académico, ¿perciben algún cambio en lo que tiene que ver con las exigencias perdón, con las exigencias, no, con los resultados concretamente de las pruebas, por ejemplo, de los estudiantes? Yo creo que las pruebas son mejores que se realicen en forma presencial. Las No, pero no me evaluaciones. refiero a la instancia en sí, sino a los logros académicos, digamos, si se ha visto un cambio en lo que tiene que ver con niveles significativos de aprobación o de conocimiento que capaz que le trasladan los propios docentes, ¿no? Los niveles de aprobación son similares a los de antes. Sin embargo, en materia de aprovechamiento nos parece que las pruebas, cuando son presenciales, dan mejores resultados. Académicamente, aseguran una educación de mayor calidad. Y si bien la virtualidad, como decían los estudiantes, se puede hacer intercambio en la virtualidad, me parece que la presencialidad tiene muchas ventajas. El intercambio, el conocimiento directo con el docente, el conocimiento y el intercambio de otra manera con los compañeros, el asistir a los locales de la universidad, y todo esto que usted mencionaba, que siempre reitera el rector. La comunidad universitaria requiere de presencialidad y eso es insustituible. Eso no quiere decir que por diversas razones se implementen cursos virtuales, aprovechando todas estas enseñanzas y metodologías que nos ha dejado la pandemia. Le entiendo. No, ahí apunto que sobre todo si se da un cambio en ese sentido, si efectivamente se acepta que este régimen de alguna forma, con estas características que usted está señalando, ¿no? Evaluando cada curso y demás, pero si se acepta que se permita esta cuestión de la virtualidad, para algunos estudiantes por lo menos, hay un aspecto también de que cambia, lo presencial cambia como tal, ¿no? Porque van a tener, va a ser distinto, esa usina de ideas y de intercambio social que mencionaba, por ejemplo, el rector Rodrigo Arim, va a variar. ¿Ustedes temen que se dé un corrimiento total hacia la virtualidad o de una masa importante de estudiantes, que eso afecte, digamos, lo que se entendía hasta ahora por ámbito universitario? No, yo creo que no. Yo creo que así como también quedó claro de la entrevista anterior, hay distintas posturas en esto. A veces son los propios estudiantes los que reclaman la presencialidad. Es más, en el pasado, antes de la pandemia, teníamos estos cursos semipresenciales y sin embargo los estudiantes reclamaban los cursos presenciales. Es decir, había una mayor cantidad de estudiantes que reclaman los cursos presenciales y bueno, le daban los semipresenciales para los estudiantes que tenían distintas dificultades de acceso. Tenía algún testimonio incluso de oyentes, así como leí los que estaban a favor de que se abra esta posibilidad, otros que decían, bueno, nuevamente tuve que abandonar, no lo encuentro ahora porque han sido muchos los que llegaron, pero acá. Salomé dice, yo no pude cursar online por Zoom, segundo semestre que abandono. Esperaré a la presencialidad para hacer mis estudios. Eso le quería decir. Se habla de democratizar, se habla de accesibilidad. Eso ha ocurrido, pero también está los casos de los estudiantes que no se llevan bien con estos sistemas, y entonces han dejado de concurrir. Bueno, pero en este caso tendrían la posibilidad, ¿no? Si se habilita esa instancia, o sea, quienes prefieran ir por lo presencial, está claramente abierta esa chance, ¿no? Está bien, sí. Pero como le decía, no estamos estudiando todas las posibilidades. Va a ser objeto seguramente de estudio por las comisiones de carrera, por el consejo de la facultad, y por supuesto vamos a traer también alguna propuesta de estudio también de decanato, en el sentido de buscar la mejor opción para los cursos el año que viene, teniendo en cuenta la experiencia que nos ha dejado estos años de pandemia.
Veía otros mensajes. Karina dice, la presencialidad en la facultad es fundamental. Soy abogada recibida hace muchos años y la facultad me permitió conocer compañeros de todo el país. No perdamos eso, dice. La facultad es mucho más que estudiar una carrera, es una universidad de intercambio cultural. Ujú. Comparte eso. Sí, sí, el problema es complejo, como usted dijo hace un rato. Hay distintas posturas, hay pros y contras. Lo que hay que buscar es trabajar para una educación de calidad, establecer un sistema que asegure la educación de calidad. Veía, el mensaje de esta oyente seguía, decía, por otro lado, un examen presencial permite hablar con el profesor, mirar los gestos, las caras, nervios en conjunto de estudiantes, abrazos, llantos y cuantas cosas más, decía, ¿no? En referencia a eso que también no contempla la virtualidad de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Después, respecto a lo de el planteo que hacen los estudiantes en este caso, que es, lo plantean como una cuestión de derecho para poder seguir estudiando, ¿no? Que se contemple esta posibilidad para que ellos el año que viene no tengan que interrumpir sus estudios, su carrera. Uh-huh. ¿Usted entiende que por ahí puede darse, estaría afectado ese derecho en particular y por eso tendrían que contemplarlo? No, pero la cuestión es tener en cuenta, no se trata solo de derechos, se trata de derechos y de un aprendizaje de calidad, que en definitiva va a ser siempre en favor del estudiante, porque lo que tiene que hacer la facultad es eso mismo, asegurar que la enseñanza tenga la calidad requerida para el nivel universitario. Fíjese que en eso que usted estaba mencionando de los cursos semipresenciales o a distancia, bueno, se contempla la mayoría de los reclamos que se realizan, porque serían clases que son cada 15 días o un periodo menor, pero que podrían ser por Zoom también. Eso se verá, pero siempre que las pruebas sean presenciales. Uh-huh. Ahí sí está, tiene una decisión, por lo menos usted a nivel personal, de decir, bueno, eso sí hay que defenderlo, la instancia de la presencialidad en la prueba, ¿no? En el examen. No solo en el examen, también en las evaluaciones. En las evaluaciones, pero ¿de qué tipo? ¿Teórico o...? No, sí, en todas las evaluaciones, porque antes del examen hay cursos que se exoneran. Para exonerar se tienen determinadas, hay que alcanzar determinadas calificaciones. Entonces, también las pruebas, las evaluaciones intermedias tendrían que ser presenciales. Eso se verá cómo se va a proyectar para el año que viene. ¿Tiene previsto reunirse con las estudiantes? Mire, no me han pedido. Los estudiantes, el grupo de... Ellos decían que sí recién y de hecho nos llegaba algún mensaje que habían hecho la solicitud para reunirse. No, yo lo escuché eso, pero no he recibido solicitudes. Yo siempre recibo a los estudiantes y a todas las personas que me piden una entrevista, pero no lo hemos recibido. Pero con mucho gusto, si se hacen el planteo, si nos llaman, los vamos a recibir. ¿Y ahora cómo sigue este tema? Yo vi que ellas tampoco presentaron una nota al consejo de la facultad. Yo vi que ellos lo que habían hecho era presentar una nota al rector o a los medios de comunicación, una cosa así. Y vi que el planteo no era solamente con Facultad de Derecho, sino también con otras facultades de la Universidad de la República. O sea que este planteo es más general. Sin perjuicio de lo cual, si quieren pedir una entrevista acá en Decanato, con mucho gusto. Si quieren presentar una nota para hacer elevada al Consejo de la Facultad de Derecho, también. Hay quienes señalan también si esto no puede ser una forma también de mejorar la calidad en lo presencial, por este lado, ¿no? Porque dicen, no se puede hablar de calidad en la educación con una clase de más de 200 personas, algunas sin estar sentadas, obviamente mirando desde la puerta, sin poder ver la PPT que pasa el profesor, por ejemplo. ¿No sería una oportunidad desde ese lado también para mejorar la calidad del estudiante que concurre presencial? Sí, por eso le dije que era un problema complejo, por eso también señalé que estamos viendo la posibilidad de dar cursos híbridos en el sentido de dar la clase con un grupo de estudiantes en forma presencial y otros virtual.
no lo... Eso también posibilitaría cursos de menor cantidad de estudiantes en forma presencial. Pero eso también tiene algunas desventajas. Estamos viendo si eso asegura que se pueda dar la clase en forma adecuada. Doctora Cristina Mangarelli, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a conversar seguramente cuando esté más próximo el fin de semestre entonces y ya tengan un panorama más claro de cuál va a ser la situación entonces para encarar el 2022. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Encantado.